Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. En estos momentos, desde México, hacemos el enlace vía Skype con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que hable con nosotros sin censura de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Jesús, pues vaya que si hay noticias. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que no van a entregar información sobre las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump al Congreso, de los temas candentes el día de hoy. Te saludamos. Buenos días, Vicente. Pues creo que ese ya dejó de ser el tema candente. El tema candente en este momento es la disputa comercial entre Estados Unidos y China, porque el gobierno de ese país le respondió a Donald Trump como no esperaba la Casa Blanca. El mandatario había anunciado en su cuenta personal en la plataforma de Twitter que le impondría aranceles a varios productos de China. Y ahora el gobierno de ese país le responde señalando que quieren renegociar todo el acuerdo comercial que tiene con los Estados Unidos y que también habrá reciprocidad si la Casa Blanca toma acciones en ese sentido. Tan es así que el propio secretario del Tesoro, que tú ya mencionaste, y Robert Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, le han contestado a Beijing diciendo que lo que pone el presidente de los Estados Unidos en su cuenta personal en Twitter no es la política exterior ni la política comercial, sino que son las opiniones personales del mandatario, y por ello este jueves y viernes, Vicente, se van a reunir en Washington con el vicepremier de China para tratar de resolver esta disputa. Y no es porque sea un tema entre dos naciones, es porque una guerra comercial entre estos dos colosos tendría consecuencias macroeconómicas muy graves para muchos países, empezando por México, que tiene una relación comercial con ambas naciones. ¿Qué implicaría todo esto? El encarecimiento de productos fabricados en Estados Unidos y en China, que es el gran coloso comercial. Además, habrá efectos en el mercado bursátil general, no solo en Wall Street, sino en todo el mundo, y es por eso que hay mucha tensión, Vicente. Jesús, ¿qué es lo que se dice? ¿Estamos a la puerta de una guerra comercial o se puede evitar? ¿Hay formas de evitar esta situación? El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace unos minutos hablaba precisamente de estas tensiones entre China y Estados Unidos, hablaba de que el peso está bien, pero que no se puede cantar victoria, entendiendo lo que nos estás mencionando a corto, mediano y largo plazo. Acabo de explicar que este jueves y viernes se va a reunir el vicepremier en Washington con el secretario del Tesoro, el representante comercial de la Casa Blanca, y esa es una de las iniciativas que tienen para tratar de encontrar a una solución. Washington no esperaba que China respondiera de esta manera. Pensaron que era otra bravuconería del presidente de los Estados Unidos que sería tomada con miedo, pero China no es México. China no es otro país. China es el gran coloso económico del mundo, y esto sí ha puesto de cabeza al sector económico de los Estados Unidos, Vicente. Jesús, en medio de estos jaloneos con China, también hay que decir que Donald Trump le ha impuesto aranceles del 17.5% al jitomate mexicano. Esto es parte de las bravuconerías, locuras de Trump. ¿Qué tan fuerte puede ser el impacto de esto hacia México? No forma parte de las bravuconerías. México no es China. Eso tiene que ver con la presión que quiere ejercer el mandatario estadounidense en el Congreso Federal de su país para que ratifiquen lo renegociado en materia comercial con México y Canadá, y los demócratas lo han estado retrasando por cuestiones electorales. Efectos, claro que los tendrá en el sector agrícola mexicano. Los tomateros de mi país siempre han sido pues muy dependientes de lo que exportan a los Estados Unidos, Vicente. Jesús, déjame regresar al tema de los impuestos de Donald Trump. En política, ¿qué tan importante es que se nieguen en este gobierno a entregar estas declaraciones de impuestos
a una Cámara de Representantes controlada por los demócratas. ¿Qué, de aquí hacia dónde y por qué era importante en su momento que entregaran estas declaraciones de impuestos? ¿Por qué se pidieron estas declaraciones de impuestos? Pues porque quieren transparencia. ¿De aquí hacia dónde? Hacia las Cortes. El secretario del Tesoro dejó en claro que no les va a entregar la información y está abiertamente señalando que lo tendrán que disputar en las Cortes, y eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué quieren los demócratas? Exponer a un presidente que no es transparente. Eso es lo que quieren, y mucho más en año electoral, Vicente. Cada vez más voces importantes y conocedoras del tema aseguran que si Donald Trump no fuera presidente de Estados Unidos, hubiera enfrentado ya acusaciones formales por obstrucción de justicia. ¿Qué me dices acerca de esto, Jesús? Pues es que no se puede hacer o imputar el delito mientras Trump sea presidente. Eso lo dice el mismo Robert Mueller en su informe que entregó al Congreso. Por ello, la potestad la tiene el Poder Legislativo basado en conclusiones que ellos hagan, no en el reporte Mueller. Es por eso que para tratar de llevar méritos a su causa, quieren que se presente a testificar Robert Mueller ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tomando en cuenta que aun cuando la Cámara Baja tomara la iniciativa de establecer el inicio de un proceso de juicio político, en la Cámara de Senadores no pasaría nada porque los republicanos lo anularían. Tiene esto que ver con un tema político electoral y hay que verlo así. Para cerrar, Jesús, al equipo de Sin Censura le ha quedado claro que en el tema migratorio, hoy precisamente nuestro corresponsal Rafael Herrera en la mañanera le pregunta sobre temas migratorios al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reúne con su equipo y entre ellos el canciller esta mañana, pero pareciera que cuando hablan del tema migratorio lo hablan y lo entienden hacia el sur, que están preocupados por este plan de desarrollo hacia el sureste mexicano y hacia Centroamérica. ¿Tú esperas que veamos en algún momento también la visión hacia el norte? ¿Cómo entiendes este discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de migración? Yo creo que las cosas han cambiado y lo he comentado varias veces y sé que no le gusta al público. Los mexicanos ya no están migrando tanto a los Estados Unidos y siempre han sido tema diferente de la política nacional de México, se quiera o no, guste o no guste. El problema que tiene ahorita en materia migratoria México son las peregrinaciones de centroamericanos y tiene que tomar medidas respecto a la frontera sur y a planes de cooperación. Este es un gobierno diferente, no es un gobierno que es indiferente, y valga la redundancia, a las situaciones y problemas que causan la migración en los países centroamericanos. Esas naciones, desde que se terminaron las guerras civiles, fueron olvidadas por Estados Unidos, que las manipuló en su momento por los objetivos que tenía de evitar que la influencia de la ex Unión Soviética se extendiera por todo el hemisferio. Las consecuencias son claras. La situación de violencia en esos países tienen mucho que ver con lo que pasa en Estados Unidos porque están relacionadas al consumo de narcóticos y hay que verlo así, de esa manera. Permíteme preguntarte para cerrar, ¿es México en estos momentos en el tema migratorio el campo de batalla de los poderes que buscan incluso hasta tomar este tema para, no sé si desestabilizar, pero sí generar situaciones como las que estamos viendo? ¿Es en México en donde se está librando esta batalla en término migratorio? No, es en el plano político. Muy bien, pues te agradezco, Jesús, te mando un abrazo y quedamos al pendiente. Buenos días. Abre tu mente. Infórmate. Sin censura.